El trabajo celular está fundamentado en tres columnas principales. ¿Cuántas columnas? Tres columnas principales. Número 1, el evangelismo. Número 2, la consolidación. Y número 3, el trabajo pastoral. Estas tres áreas, ¿verdad?, se tienen que fortalecer para un trabajo efectivo en el crecimiento de una iglesia, ¿verdad? Una iglesia que busca constantemente un crecimiento, ¿verdad?, tiene que poder tener mucha fuerza en el evangelismo, la consolidación y el trabajo pastoral que se hace. De eso es de lo que vamos a estar hablando. Si usted recuerda, el lunes pasado hablábamos sobre el trabajo del evangelismo en las células. Dice ahí, ¿verdad? Número 1, evangelismo es el trabajo que hacen las células familiares evangelizando a las personas para que reciban a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo que hicimos, ¿verdad?, esta semana pasada, de estar invitando a nuestros amigos a nuestro Día del Amigo Celular, a esto es el trabajo de evangelismo que se hace. Pero ya cuando las personas llegan a la célula, no nos quedamos solo con eso, sino que ahora vamos nosotros a poder darles un seguimiento, a poder trabajar con ellos, y eso es a través de la consolidación. Amén. Número 2, la consolidación. Esto lo vamos a ir desarrollando en todo este taller. Número 3, el trabajo pastoral. El trabajo pastoral, dice, es pastorear tanto a los ya convertidos como a aquellos que se están convirtiendo. En sí, ¿qué encierra el trabajo pastoral? Dependiendo del nivel de crecimiento que tenga cada iglesia, será la forma en que se aplicará el pastoreo. Les explico esto. El pastor, ¿verdad?, pues obviamente pastorea a la iglesia, pero un supervisor, ¿verdad?, también hace una labor de pastor. Pastorea una zona, un supervisor pastorea un sector, un líder pastorea toda una célula. El trabajo que cada semana hace tanto el líder, ¿verdad?, el día martes, el día viernes, es un trabajo pastoral, es un trabajo donde usted le lleva a la gente un alimento, donde usted le lleva a la gente, ¿verdad?, un cuidado, donde usted le lleva a la gente consejería, donde usted le lleva a la gente oración. El trabajo que el líder hace es muy importante. Amén. Es una función pastoral. No es que el líder sea un pastor, no es que el supervisor sea un pastor, sino que la función, el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad?, es una labor pastoral. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Verdad? La consolidación, al par de este crecimiento glorioso, Dios ha despertado una inquietud en su pueblo. ¿Cómo retener este fruto? Jesús dijo a sus discípulos: yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan capítulo 15, verso 16, dice que número 1 tenemos que dar fruto y número 2 el fruto debe de permanecer. ¿Debe de qué? ¿Cuántas personas usted ha visto a veces, ¿verdad?, que van a la célula, que vienen a la iglesia y reciben a Cristo, pero no permanecen, no continúan, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad?, poder cubrir con esta labor de consolidación. Queremos cubrir que la gente no solo venga a la iglesia, sino que la gente continúe viniendo a la iglesia, que la gente continúe en la decisión que ha tomado de entregarle su vida a Cristo, que ahora puedan ir desarrollando su vida, pueda su fe ir creciendo, que todo, ¿verdad?, las preguntas, las inquietudes que la gente tiene puedan ir creciendo. Ese es nuestro deseo al poder hacer esta labor de consolidación. Entonces, en este pasaje Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad?, yo quiero que ustedes vayan y que den fruto. Cuando usted va y gana un alma para Cristo, usted está dando fruto. Pero ahora, ¿verdad?, les dice Jesús, quiero que ese fruto permanezca. Diga conmigo, permanezca. Esta es una de las partes que más cuesta. A veces la gente en la célula o los líderes tienen la idea que lo que más cuesta es que la gente llegue a la reunión, que la gente llegue al día del amigo, que la gente llegue a la célula. En realidad, ¿verdad?, cuando vemos la Biblia dice de que Dios es el que convence el corazón del hombre, que Él es el que ya sabe el tiempo, ¿verdad?, el momento cuando las personas van a llegar a nuestra célula, van a llegar a la iglesia. La parte que nos toca a nosotros es la de la consolidación. Entonces, si usted tiene en su célula 5 invitados, 2 invitados, 10 invitados y usted se emociona así muchísimo, pues bájele 2 rayitas a su emoción, porque ahora viene lo bueno, la parte de la consolidación.
No importa si usted tiene un invitado, pero si ese invitado que usted tiene, usted lo visita, usted lo consolida, usted le enseña, ¿verdad? Estos 4 lecciones que damos en la consolidación, y la persona empieza a tener una idea más clara de lo que es recibir a Cristo. La persona empieza a tener una relación más cercana con Cristo. Ahí estamos cumpliendo el propósito de llevar fruto y que el fruto permanezca. Que el fruto permanezca, ¿verdad? Cuando nosotros traemos una persona a los pies de Cristo, es estar dando a luz un hijo espiritual, ¿verdad? Damos a luz esos hijos espirituales y la Biblia nos enseña que no tenemos que dejarlos ahí abandonados. Vienen los primeros cuidados. ¿Dónde le damos esos primeros cuidados? En la consolidación. Recordemos, ¿verdad? Dice que cuando una persona reciba a Jesús como su Salvador, su Señor, ahí inicia una etapa de consolidación. Veamos, ¿verdad?, lo que dice el pasaje. La conversión, en el buen sentido de la palabra, es una crisis según Efesios capítulo 2. La situación del hombre sin Dios es totalmente negativa y deprimente, ¿verdad? Una persona que vive con Cristo en su corazón, rara vez usted lo va a ver en un estado negativo, en un estado de depresión. Una persona con Cristo en su corazón, una persona que se relaciona con Cristo en su corazón, rara vez usted lo va a ver negativa o deprimido, ¿verdad? Es más, a veces la gente dice, bueno, ¿y usted no tiene problemas? Claro que sí, tengo muchos, pero cuando tenemos una relación con Cristo, no cuando tenemos una vida cristiana tibia con Cristo, no hablamos de ese tipo, ¿verdad?, de cristiano. ¿Sabe usted que tener una vida cristiana tibia es estar caliente por fuera y frío por dentro? Si usted alguna vez, ¿verdad?, dice, ¿cómo es eso de tener una vida cristiana tibia por fuera? Una vida tibia, ¿verdad? La Biblia dice que Dios a los tibios los aborrece. No sé si a usted le ha pasado. ¿Cuántos de ustedes tienen microondas en su casa? Levante su mano. Usted tiene un alimento refrigerado, usted lo mete y cuando sale el alimento sale echando humito así de lo caliente, ¿verdad? Y cuando lo muerde, de adentro está frío. Solo de por encimita se calentó. Eso es algo tibio. Entonces la vida de un cristiano, ¿verdad?, tibio, que por fuera está caliente, pero por dentro en realidad está fría su vida, ¿verdad? Eso es una tibieza espiritual. Entonces la Biblia dice aquí en Efesios, ¿verdad?, que capítulo 2, que el que tiene una relación con Cristo no cae en ese estado. Tanto hay fuego de Dios por fuera como hay fuego de Dios en su interior. Hay fuego de Dios en nuestro interior. Entonces, ahí en el verso 1 dice, estamos muertos en deleites, ¿verdad?, y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, agarrando, dice, ¿verdad?, la forma de hijos de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, por la naturaleza hijos de ira. Todo esto enseña la Biblia que era una persona antes de recibir a Cristo. Cuando una persona viene a Cristo, todo esto empieza a chocar con la vida cristiana. Una persona en el mundo, ¿verdad?, como dice aquí este pasaje, que le gustaba darle deleite a su carne en los bailes, ¿verdad? Cuando viene a la iglesia y empieza a conocer del Señor sin que le digamos nosotros, ¿sabe qué? Deje de andar bailando. La misma persona empieza a sentirse mal al hacerlo, ¿verdad? De repente entra una hermana, ¿verdad?, llamada Reinalda, ¿verdad?, que trae la minifalda hasta la espalda, ¿verdad? Entonces no le decimos hermana, pues cósale 10 centímetros, 20 centímetros más de tela, por favor, a su minifalda, o aquí no puede entrar. No, las personas, ellos solo, ¿verdad?, se empiezan a sentir mal. En una ocasión les comentaba, ¿verdad?, que escuché al apóstol Jesse contar ese testimonio, que él decía, ¿verdad?, que una mujer de estas que va ahí a Tlalpan, ¿verdad?, a prostituirse, empezó a llegar a la iglesia. Y llegaba a la iglesia y se sentaba hasta el frente de la persona, pero con una ropa muy cortita. Y el pastor decía, ¿verdad?, yo nunca le dije a la persona, oiga, esa ropa. Y yo hasta miraba, ¿verdad?, cuando entraba, cómo se la quedaban viendo los hermanos, ¿verdad? Se le iban los ojos ahí. Entonces, y se sentaba y ella empezó a recibir la palabra de Dios y la palabra de Dios empezó a cambiarla. Durante varias semanas vino con esa ropa.
Y de repente una vez la vi entrar con una ropa más tapada, más cubierta. Y cuando hablé en una ocasión con ella, ¿verdad? Decía, yo me sentía incómoda al venir hacia la iglesia, pero era la única ropa que tenía. Y tenía una gran necesidad de Dios en mi corazón. Me habían platicado que Dios podía hacer algo en mi vida y por eso vine. Y por eso vine, dice ella. Cuando pude, la primera oportunidad que yo pude comprar una ropa, me fui a comprar una ropa para poder venir a la iglesia y sentirme a gusto, sentirme bien. Entonces el apóstol decía, ¿verdad? Si yo me hubiera dejado llevar, ¿verdad? Por la apariencia y le hubiera dicho, ¿sabe qué? Váyase de aquí. No hubiera visto la necesidad que tenía en su interior de Dios, ¿verdad? A eso es a lo que nos referimos, que es lo que nosotros tenemos que ser sensibles. Hay un choque en el mundo de las personas que vienen a la iglesia. Hay gente que llega a la iglesia y saliendo del culto, su carne, ¿verdad? Está tan desesperada por fumar que se va a fumar. Y usted lo vio en la iglesia quebrantado, levantando sus manos, alabando, adorando a Dios, pero saliendo de aquí se va a fumar. Y decimos, bueno, esa persona no es así un buen cristiano, ese pecador, mejor que se vaya al mundo, ¿verdad? Y peque, pero con todas las de la ley, ¿verdad? Si no va a dejar de fumar, que no venga a la iglesia. Algunas personas luchan con ese tipo de problemas. Otras personas luchan con la ira. Otras personas luchan, ¿verdad?, con el enojo. Otras personas luchan con el chisme. De esos no hay aquí, ¿verdad? Aquí puro santo, ungido, inmaculado y sin mancha, ¿verdad? Entonces otras personas luchan como eso, pero como eso no se ve, ¿verdad? Dicen, no, ese hermano es un cristiano calidad, pero ese otro que anda fumando, ¿verdad? Pues eso sí se ve. ¿Sí me explico? Entonces la persona va a entrar en un proceso de cambiar su vida. Algunas personas, su proceso de cambio es de meses. De un tiempo para otro, en meses, se ve un cambio así radical, completo en sus vidas. Pero hay otras personas que luchan durante más tiempo, que luchan durante años. ¿Qué es lo que esa gente necesita? Necesitan un buen consolidador, un buen líder que esté con ellos para orar por ellos, para bendecirles. Mire, esa gente se va a sentir constantemente, ¿verdad?, que le está fallando a Dios. Va a llegar a la iglesia, en la iglesia va a tener un deseo de dejar el pecado, pero cuando salga de la iglesia le va a costar dejar el pecado. Entonces cuando tienen un líder que ora por ellos, que les motiva, que les bendice, que les alienta, les es más fácil dejar el pecado. Les es más fácil. Mejor es la paga de dos que de uno. Entonces si una persona llega a la iglesia y tiene muchos problemas en su vida espiritual, no por eso tenemos que dejarlo, no por eso tenemos que abandonarlo, tenemos que estar ahí con ellos. Amén. El hombre, ¿verdad?, rindió su propia voluntad al pecado, sucumbió, dice, ante la presión de este mundo y cayó preso bajo la opresión satánica. En el contexto de este deprimente cuadro, preguntémonos, ¿cómo entonces viene la mayoría de los nuevos convertidos a los caminos del Señor? Pues de esa manera, vienen llenos de pecado, vienen llenos de todas las cosas que hay en el mundo. Amén. La iglesia no es un lugar de santos perfectos ni de justos sin mancha. La iglesia es un lugar de personas, ¿verdad?, que constantemente le fallan a Dios y le fallan a Dios. Por eso es que yo insisto, mire, yo estoy en contra de esos cristianos que son legalistas, ¿verdad?, que al primer error de una persona ya lo quieren apedrear, ya lo quieren casi correr de la iglesia, ¿verdad? Son intolerantes con los errores de las personas como si ellos no tuvieran errores. Como si ellos, ¿verdad?, fueran perfectos y no cometieran ningún error. Yo no quiero que ninguno de ustedes, ¿verdad?, tenga ese tipo de actitud. Con ninguno de ustedes yo he sido así, ¿verdad? He sido lo más tolerante, lo más paciente que Dios me ha permitido. Y siempre le digo a Dios, cuando veo algún error, algún fallo de alguno de ustedes, le digo, Señor, dame la misma misericordia que tú tendrías con él, que tú tendrías con ella. Esa misma misericordia quiero tener. Señor, ¿verdad? En una ocasión le decía, Señor, si yo me encontrara en ese pecado, me gustaría que me trataran de esta manera. De esta manera. De esa manera voy a tratar también a los hermanos. De esa misma forma. Usted como líder debe de aprender, por favor, a ser, ¿verdad?, paciente. El líder que es un líder consolidador, no es un líder que juzga ni que condena a las personas. Amén. Dice, ¿verdad?, herido en su interior, con rencores, amarguras, frustraciones, con su autoestima destruida, confundidos, solitarios, sin ganas de vivir,
llenos de fracasos, etc. Le voy a pedir que subraye todo eso. Porque cuando usted ve a una persona en su célula de esta manera, esa persona necesita un buen consolidador. ¿Un buen qué? Un buen consolidador, atados a vicios, adicciones, hábitos pecaminosos, dependencias enfermizas, etc. Oprimido por espíritus satánicos, bajo maldiciones generacionales, atados a prácticas satánicas, etc. Pero sobre todo, vienen con deseos de cambiar su vida. Eso, por favor, subráyelo ahí, márquelo, ¿verdad?, en sus hojas. Vienen con el deseo de cambiar su vida. Nadie, hermanos, nadie que entra a la iglesia con un alma cargada de todos estos pecados, estos hábitos, estas costumbres, estas maldiciones que acabamos de leer, nadie quiere seguir viviendo una vida así. Nadie quiere seguir viviendo con todas estas cosas sobre su alma, sobre su vida, pero no han encontrado la forma de ser libre de ellas. Hay personas que dicen, yo sabía que solo en la iglesia me podían ayudar y por eso vine. Que cuando vengan encuentren aquí buenos consolidadores. Amén. Esta es la condición de la gente que Dios está trayendo a nuestra iglesia. Subraye eso también. ¿Cómo entonces debemos atender y cuál debe ser la prioridad para que esta nueva criatura confirme su decisión en Cristo, haga de la iglesia su hogar y de la palabra su forma de vida? Esto es importante que pueda poner toda su atención. Cabe reiterar que este programa ha sido una gran bendición a lo largo de los 5 continentes, especialmente en los lugares donde la estrategia de las células familiares se ha implantado con éxito. Este trabajo de consolidación que nosotros hacemos, no crea que solo lo hacemos aquí, se hace en todos los países, en todas las iglesias donde hay trabajo celular. Las células, ¿verdad? Como decíamos hace unas semanas, los grupos celulares son la estrategia perfecta para poder ganar y retener el fruto. Para poder retener el fruto. El fruto se retiene a través de un cuidado, de una consolidación. La palabra consolidar, ¿verdad?, es reafirmar la decisión que la persona tomó, ¿verdad?, de entregarle su vida a Cristo. Inciso A, dice como un proceso de mantenimiento para el liderazgo que ya está sirviendo, usando la figura de la ingeniería industrial que reconoce 4 clases de mantenimiento: preventivo, correctivo, de falla y predictivo. Como al inicio del proceso de discipulado, con 3 metas bien definidas que corresponden a la necesidad prioritaria del nuevo convertido. Amén. Los resultados que se tendrán serán maravillosos, incluso podemos decir que serán más grandes de lo que nosotros esperamos. Pues esto ha venido a ser respuesta a muchas de las necesidades que nosotros habíamos detectado en la estrategia de las células familiares. Por eso mismo, el programa de consolidación se le llama la otra parte de la estrategia. Diga conmigo, la otra parte de la estrategia. La primera parte de la estrategia es evangelizar. La segunda parte es consolidar. ¿Cuál es la segunda parte? Consolidar. Entonces, lo que acabamos de leer, ¿verdad?, dice aquí de que el trabajo de liderazgo debe de ser un trabajo, ¿verdad? El líder debe tener un trabajo, ¿verdad?, de mantenimiento. El líder constantemente debe de estar a través de la consolidación, darle un trabajo de seguimiento, de mantenimiento, como dice aquí nuestro manual, a cada persona. Entonces, ¿cómo usted va a saber que la gente está bien? ¿Verdad? Pues sentándose con ellos cara a cara, platicando con ellos, escuchándolos a ellos. ¿Qué es lo que ellos, verdad, tienen? ¿Qué es lo que ellos están padeciendo? Decíamos la semana pasada que hay gente, hay líderes que a veces invierten 2-3 horas en una visita y el 80% de la visita ellos se pasaron hablando y nunca dejaron hablar a la persona, ¿verdad? El buen líder, ¿verdad? El buen líder es el líder que sabe escuchar más que saber hablar. Entonces hay que saber más escuchar que hablar, porque cuando usted escucha, la gente le está diciendo cuál es la condición de su vida y qué es lo que la persona necesita. Usted va a visitar a una persona y usted no lo deja hablar y usted dice, Señor, ¿qué es lo que tendrá este hermano, esta hermana? Así como que le veo pecado en su cara de alcohol, Señor.
Y usted dice, hermano, hay que dejar el alcohol, los vicios no son buenos, llevan a la perdición, qué sé yo. Si usted lo dejara hablar, ¿verdad? A lo mejor la persona le dice que pues tiene alguna enfermedad o que su papá o su mamá están pasando por algún problema y eso lo tiene triste. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que dejar nosotros, ¿verdad? Que la gente en las visitas puede expresarse. El líder debe de hacer este trabajo, debe de hacer esta función. Amén. En todo momento, ¿verdad? Hemos sostenido que el Señor nos llamó a cumplir la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 19 y 20 nos dice, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. No creyentes, discípulos. Tenemos que ser discípulos. Y un discípulo, ¿verdad? Es una persona que tiene una vida renovada, una forma nueva de vida. El discípulo no es aquel que llegó a los pies de Cristo con muchas ataduras, que pasa el tiempo y sigue con las mismas ataduras. El discípulo es aquella persona, ¿verdad?, que ha empezado a aprender y a recibir la forma, ¿verdad?, de la vida en Cristo Jesús. No se trata únicamente de ganar almas, también hay que formarlas para que sean parte de la multiplicación. La multiplicación de una iglesia no se ve en la cantidad de almas que ganan, se ve en la cantidad de almas que se retienen. Si nosotros decimos, hermanos, en todo este año ganamos 200 almas para Cristo, gloria a Dios y aleluya, y todos gritan amén. Pero de esas 200 almas retuvimos 10 almas. ¿Sí me explico? Entonces, la multiplicación no se ve reflejada en la cantidad de personas que ganamos, se ve reflejada en la cantidad de personas que se están reteniendo, que nuestro fruto permanezca, dice la palabra de Dios. Ese debe de ser el propósito de cada uno de ustedes como líder. Ya la persona llegó a la célula, la persona recibió a Cristo, la persona vino a la iglesia, recibió a Cristo, o en una visita, usted fue a visitar a alguien y ahí la persona recibió a Cristo. Ahora viene la otra parte de la estrategia, que es la consolidación. Los grupos familiares, ¿verdad?, nos dan esa facilidad, el poder trabajar de esta manera. Ahí tenemos una figura, ¿verdad?, que la figura implica 3 cosas: anunciar, consolidar y enviar. ¿Lo puede repetir conmigo? Número 1, número 2 y número 3. Dice, ilustremos esto con esta figura y veamos que el mandato es triple. Si ve ahí, ¿verdad?, todo forma un círculo. Las 3 partes forman un círculo. La figura número 1, ¿verdad?, nos dice que al anunciar, después vamos a consolidar y después a enviar, y es un círculo que continúa. Yo, como líder, ¿verdad?, le hablé a la hermana Brenda del Evangelio de Cristo. Ella lo recibió y ahora yo la consolidé a ella. Primero le anuncié, después le consolidé y ahora ella empieza a invitar personas. Ahora ella es enviada a ganar más almas. El mismo círculo que hubo en mí, ahora es el mismo círculo que se va a repetir en ella y en cada persona que vaya llegando a la iglesia. A cada persona, ¿verdad?, le decimos que pueda ganar un alma para Cristo, que puede invitar una persona a la célula. Por eso a todos les decimos cada inicio de ciclo, ¿verdad?, anoten un invitado, anoten invitado. Y todo aquel que dice, no, yo no tengo invitado, piense en uno y anótelo, porque lo que queremos es que este círculo continúe. Si nosotros quitáramos cualquier parte, como vemos ahí en la figura número 2, el proceso quedaría incompleto, o como lo vemos en la figura número 3. Si la hermana Brenda solo se queda anunciando, pero no hace la labor de consolidar, esas personas, ¿verdad?, que reciban a Cristo, Jesús mismo enseñó una parábola y dijo, ¿verdad?, que había personas que al recibir a Cristo la semilla les era robada, que otra semilla caía en el camino, ¿verdad?, y que no daba fruto, porque ahí de tanto pasar y tanto estar pisando el camino, ese suelo siempre se vuelve muy, muy duro, ¿verdad?, se comprime, se vuelve impenetrable el suelo, entonces ahí nada crece. Amén. No sé si ha visto usted, ¿verdad?, que en los montes donde la gente pasa, ¿verdad?, el monte crece las orillas menos donde la gente pasa. Se queda bien marcado el camino, ¿verdad? O a veces cuando son las llantas de un coche, crece el monte en el centro, crece a las orillas, pero donde pasan las llantas no, porque ahí la tierra se comprime. Jesús dijo, una semilla que cae ahí tampoco va a dar fruto, ¿verdad? Hay una semilla que es robada por el diablo. Esa es la vida de los cristianos que no son consolidados.
aquellos nuevos creyentes que vienen a Cristo y no son consolidados, el diablo se encarga de poder robar esa semilla, diciéndoles que no han cambiado, que para qué vienen a la iglesia, diciéndoles un montón de cosas. El diablo empieza a poner, ¿verdad?, pensamientos de desánimo en ellos. Por eso es que este círculo debe de terminarse. ¿Debe de qué? Si usted ya ganó una persona para Cristo, ya la consolidó, ahora usted le tiene que decir que él invite a otra persona. No sé si se ha dado cuenta, ¿verdad?, que a los nuevos, a los nuevecitos en la iglesia, les es bien fácil empezar a traer gente, porque repiten este círculo. Entonces es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Una iglesia que se limite a anunciar el evangelio para ganar almas y no se preocupa por la conservación del fruto, está actuando como la madre que considera que su trabajo es ver a los niños nacer y luego los desampara. Evangelizar y no cuidar de los resultados es una obra incompleta. Eso, por favor, subráyelo. Debemos centrar nuestra labor en ganar almas, pero también en edificarlas. Debemos de llevar a la gente a tomar un compromiso con Dios, pero también con la doctrina. La consolidación es trascendental para que cada persona ganada continúe en la iglesia preparándose hasta que comience a dar fruto por sí sola. ¿Por qué comenzamos con la consolidación? Cuando un creyente no da el fruto que Dios espera, aunque tiene todas las posibilidades para hacerlo, es síntoma de que alguna fuerza adversa puede operar en su interior. Y está comprobado que el factor repetitivo en todo caso le falta crecimiento espiritual. Crisis moral o emocional es la debilidad, ¿verdad?, de carácter de las ataduras de opresiones demoníacas. Muchos ministerios exitosos en programas de consolidación sostienen que la pauta para la madurez y crecimiento sólido se basa en sanar las heridas que han quedado en nuestra vida por cualquier circunstancia, ya sea emocional o efectiva, y romper las ataduras satánicas. ¿Romper qué? Que estorban o impiden que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Si cualquier hermano que llega al ministerio arrastrando heridas o preso en ataduras demoníacas, el fracaso o la mediocridad serán la medida de su éxito invariablemente, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hemos tratado, ¿verdad?, de estar enseñándole a la gente. Entonces, le explico lo que acabamos de leer, ¿verdad? En pocas palabras, es lo que hacemos. Si una persona llega a los pies de Cristo y una persona no recibe sanidad interior y así comienza a servir, a ministrar en la iglesia, dice la Biblia que puede caer en una vida cristiana mediocre, ¿verdad?, o en un fracaso en su vida cristiana. Por eso es que insistimos que la gente, después de consolidar, ¿verdad?, ¿cuál es el quinto paso que deben de dar? La clínica espiritual. Venir a su clínica espiritual y buscar la sanidad de Dios, ¿verdad?, en su interior. Dice ahí, la herramienta principal es la clínica espiritual. La vida del ser humano depende de un encuentro. En el encuentro con Cristo, sin embargo, son muchos los argumentos, ataduras y heridas que el pecado y Satanás han asestado en nuestro interior, que aunque hayamos recibido el perdón perfecto de nuestros pecados, las consecuencias de nuestra vida anterior siguen pasando en nuestro presente y oscureciendo nuestro futuro. El creyente que se encuentra en esta situación está impedido de madurar y dar fruto como Dios quiere. Este problema justifica de sobra el programa de la consolidación, la necesidad de la consolidación, ¿verdad? Insisto, una persona debe de, después de su consolidación, venir a la clínica espiritual. Hay muchas personas que no estaban muy seguras de seguir a Cristo. Y cuando tuvieron una experiencia en la clínica espiritual, Dios trajo tanta sanidad, tanto alivio, tanta paz a sus almas, ¿verdad?, que ahí las personas hicieron un compromiso de fidelidad con Dios. La clínica espiritual, ¿verdad?, son actividades en las cuales el nuevo creyente comprende la dimensión exacta del significado del arrepentimiento. Debemos de enseñarle a la gente bien lo que significa el arrepentimiento. Esas son cosas, hermanos, que la gente no va a aprender por sí solo. Hace un momento decíamos al inicio de la reunión, ¿verdad?, que la purificación es
es un acto intencional, no es algo que nos cae del cielo. Si usted no tiene intención de purificarse, ¿verdad? Por más reuniones ungidas a las que usted asista, no va a suceder absolutamente nada. La purificación es un acto de limpiarse en su interior. Y la limpieza debe de ser, ¿verdad?, algo que nosotros decidimos hacer. Jesús dijo, ¿verdad?, que quien no está arrepentido, en otras palabras, parafraseando, ¿verdad?, las palabras de Jesús, Jesús decía, quien no está arrepentido, ¿verdad?, es como el perro que vuelve a su vómito. No importa cuántas veces usted le diga al perro que eso está mal, que eso es pecado, que eso no es correcto, si el perro vuelve a vomitar, se vuelve a comer su vómito. No sé si alguna vez ha visto un perro comiéndose su vómito. Amén. Es lo mismo que le pasa al cristiano que no está arrepentido de corazón. Aunque suene fuerte y suene feo, ¿verdad? Jesús decía que eso es lo mismo que pasa. Cuando usted vomita algo de su vida y lo aborrece, usted dice, ya no quiero este pecado, y lo vomita, lo aborrece de su vida. Amén. Usted dice, ya no lo quiero, y lo tira ahí. Pero al ratito regresa y otra vez lo empieza a lamer y a comerse. Entonces eso es algo que tenemos nosotros que buscar evitar. La clínica espiritual nos da todas las herramientas necesarias para que una persona pueda tener una sanidad interior. A veces hay gente que se le vuelve pesada la clínica porque dura 4 horas, ¿verdad? Mire, hasta los mismos que son cristianos, ¿verdad? Dicen, ay, 4 horas estar aquí. Cuando una persona viene con necesidad de Dios, ni la siente. Yo les confieso, ¿verdad? Yo hasta siento que el tiempo se me va muy rápido. Siento que nos hizo falta más tiempo todavía, ¿verdad? Y hay gente que se desespera. Hay gente que ni en 4 horas, ni en 8 horas alcanzaría, ¿verdad?, para poder atender toda una vida de pecado. Por eso es que insistimos que una persona no solo tiene que venir la primera vez a la clínica espiritual. Ya fui a la clínica espiritual, ya no vuelvo a ir a la clínica espiritual. Las veces que haya clínica espiritual, usted debe de venir. Créame que siempre hay algo que sanar en nuestra alma. Siempre. No importa si usted fue bien tocado, bien quebrantado en la clínica espiritual pasada. Siempre, si usted regresa otra vez a la clínica espiritual, se va a dar cuenta que hacía falta algo más por sanar en su alma. Siempre va a haber algo que sanar en la clínica espiritual. Amén. ¿Verdad? Entonces la sanidad y la liberación constituyen etapas por las que todo cristiano comprometido debe de pasar. Eso subráyelo ahí, usted lo debe de tener bien identificado. Todo cristiano que está comprometido con Cristo, no con la iglesia, con Cristo, debe de pasar por una etapa de sanidad y liberación. Amén. Una persona que usted ve que le cuesta comprometerse con el Señor, dice, ay, eso de la clínica, ¿para qué? Eso está aburridísimo. ¿Para qué voy a la clínica? Con que vaya a la iglesia y cumpla, con eso es suficiente. Cuando una persona está bien comprometida con Cristo, ¿verdad?, la misma persona sabe que la sanidad interior, la liberación interior son necesarias. Amén. Usted como líder no debe de dejar que una persona nueva siga yendo a su célula, siga viniendo a la iglesia y usted no lo termina de consolidar. Si usted dice, pastor, ya 4 semanas que la persona me va diciendo que no puede, y nos quedamos en la segunda lección. Y usted dice, pero como ya la persona va a la célula y ya viene a la iglesia, pues ya mejor ahí lo dejamos. No, usted tiene que hacer que la persona termine su proceso de consolidación, que la persona vaya a la clínica espiritual. ¿Cuántos de ustedes han terminado una consolidación y el día de la clínica espiritual las personas no llegaron? Y usted dice, bueno, pues ya estará de Dios que no vino. No, usted tiene que ir. Cuando tenemos otra vez la clínica espiritual, otra vez la va a invitar. Otra vez le va a invitar. Si usted dice, pastor, le di las 4 lecciones, la traje a la clínica espiritual a la persona, pero la persona no ha permanecido en la iglesia, entonces tengo que otra vez irle a invitar. Entendamos esto, que lo que le cuesta a la gente seguir fielmente a Cristo son las ataduras de su alma. Son las ataduras del alma de la persona. Esas son cosas que nosotros no podemos ver. ¿Cuánta gente a usted le dice, a mí me gusta la iglesia? Me gusta, me siento muy a gusto, me siento en paz ahí, pero eso no significa que vaya a seguir a Jesús fielmente. Por eso la clínica espiritual es algo, ¿verdad?, que no podemos nosotros dejar pasar. Amén. Vamos a dar un
un ejemplo, ¿verdad?, corto y práctico de un consolidador. Vamos ahí a Hechos, capítulo 9, versículo del 10 al 19. ¿Sí trajo su Biblia? Hechos, capítulo 9. Dice la palabra de Dios ahí del verso 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Qué hacía Saulo? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese que Ananías conocía lo tremendo que era, ¿verdad?, Saulo. Hace tiempo, ¿verdad?, conocí un hermano que fue a visitar, ¿verdad?, a una persona que tenía problemas de drogadicción y andaba en muchos pasos malos. Y entonces en la visita, ¿verdad?, la persona le dijo: mire, dice, qué bueno que vino, porque tengo muchos problemas y en la tarde me van a venir a cobrar un dinero que debo, y yo estaba desesperado y ya estaba a punto de salir a asaltar a alguien. Pero ya que usted vino, deme todo lo que trae, por favor. Y en serio, y el hermano se lo dio. Le dio el dinero, le dio su reloj, le dio todo lo que tenía, se lo dio. Él regresó contento de la visita. No regresó quejándose, lamentando, diciendo: ¿por qué, Señor, a mí? Regresó contento porque esa persona había recibido a Cristo. Pasaron muchos tiempos después, la persona esta se afirmó, siguió al Señor, y después le regresó todo lo que le había quitado. Todo lo que le había robado en el momento se lo regresó. Lo que yo quiero que usted pueda, ¿verdad?, tener claro es que si este hombre hubiera dicho: yo ahí no regreso, porque ese es un ladrón, me robó, y Señor, tú me mandaste, ¿y dónde estuviste para protegerme de ese sinvergüenza? Si él hubiera, ¿verdad?, tomado esa actitud, esta persona no se hubiera comprometido con el Señor. A lo mejor le hubiera pasado algo más, ¿verdad?, robando o haciendo otro tipo de cosas. Lo mismo yo quiero que usted tenga claro en su corazón, que cuando el Señor nos manda, ¿verdad?, por muy peligrosa que sea una persona, hay gente, ¿verdad?, que dice: no, con ese no voy, porque ese así se le ve la facha, ¿verdad?, de que es un delincuente. El buen consolidador no pone ningún pero. Donde Dios me manda, Señor, yo voy. Ahí estoy. Y que Dios haga la obra, y que Dios, ¿verdad?, obre, y que Él sea el que haga la obra en la vida de las personas. Por favor, sean sensibles a la voz de Dios. Algo que yo quiero que ustedes tengan muy claro es que el día que ustedes escuchen la voz de Dios y decidan desobedecerla, es decir, yo con ese no voy, porque ese es así como que mi enemigo, con ese tuve problemas en el pasado. Pastor, yo consolido a todos los que usted quiera, pero a esa no, ¿verdad? Porque las mujeres son bien resentidas, ¿verdad? Y les cuesta más perdonar. Dice: pastor, mándeme a consolidar a quien usted quiera. Mándeme si usted quiere ir a consolidar, ¿verdad?, a algún delincuente así tremendo, pero a esa no. A ese, uy, no, pastor, si usted supiera lo que me hizo. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, decidimos desobedecer a Dios, Dios se va a buscar a alguien más. ¿Sabe por qué? Porque la otra persona está necesitada de Cristo. Y Dios no va a estar esperándome hasta que yo diga: está bien, voy a ir.
Dios se va a buscar a alguien más. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Pues no hay problema, si Dios quiere buscarse a alguien más, pues que se lo busque y ahí luego que me encargue a mí otro encarguito. No funciona así. Amén. Ananías, ¿verdad? Aunque él sabía y conocía todo lo que Pablo había hecho, él fue obediente a la voz de Dios, ¿verdad? Los que hemos leído la historia, hasta sabemos que le dijo, Señor, pero tú sabes quién es Saulo, ¿por qué me mandas con él? ¿Verdad? Y el Señor le dice, porque yo he hablado con él. Fíjese que en una ocasión, solo en una ocasión me ha pasado, ¿verdad? En todo el tiempo que llevo sirviendo a Dios, que llegué a visitar a una persona y la persona me dijo, yo sé quién es usted. Y era primera vez que la veía. Me dijo, yo sé quién era usted, me dijo. Porque anoche dice que yo estaba orando, pidiéndole a Dios que me ayudara. Dice, usted vino anoche, dice, a visitarme en sueño. ¿Verdad? Ahora sí, como decíamos ayer en la predicación, ¿verdad? Debe haber sido algún hermano gemelo que nunca me presentaron. Pero la persona me decía, usted vino anoche. Y usted oró por mí, dice, y yo me sentí bien. Y yo sé, dice, que Dios lo manda a usted. Y empecé a orar por la persona y Dios tocó a la persona y Dios ahí bendijo a esa persona. Yo quiero que tenga claro mucho esto, que cuando usted tiene así un deseo, usted está cocinando, usted está trabajando y de repente se le viene una persona a la mente. Y usted dice, de repente empecé a recordar a X persona. Pues quién sabe qué habrá sido de su vida. No, Dios no quiere que usted diga qué habrá sido de su vida. Dios quiere que usted le llame o que usted le visite. ¿Cómo está? Fíjese que ayer, ¿verdad? Anoche o hoy estaba trabajando, estaba haciendo lo que sea y me acordé de usted. Porque a veces esa gente, ¿verdad? Tiene problemas y está pidiéndole a Dios. Y Dios, ¿verdad? Toca el corazón de un consolidador para que pueda ir y orar por la persona. Dice la Biblia que cuando Ananías puso sus manos sobre Saulo, él recobró la vista, se bautizó y después dice se quedó con los discípulos que lo seguían enseñando e instruyendo en las cosas de Dios. Hay mucha gente que necesita, ¿verdad? Que podamos ir nosotros a hacerles esta visitación. Ahí dice Saulo, ¿verdad? El perseguidor de la iglesia, había tenido un encuentro con Jesús. Aquel día Saulo de Tarso recibió a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ahora estaba en una casa de Damasco, ciego, en ayuno y posiblemente esperando con mucha ansiedad cuál sería el próximo paso en su nueva vida. Jesús, que conoce muy bien nuestras necesidades, sabía que la necesidad número uno de todo nuevo convertido es recibir el apoyo personal y cariñoso de un miembro de la iglesia. Por eso manda a Ananías a visitar a Saulo. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber. La gente llega a la iglesia, ¿verdad? Se emociona, Dios toca su corazón, se sienten contentos, pero no saben con quién platicar de la iglesia, porque a lo mejor no conocen a nadie. O nada más conocen a la persona que le invitó. Usted trae un invitado y la persona se identifica con usted. Pero cuando usted, ¿verdad? Salimos del culto el domingo, cuando la persona regresa a casa, allá en casa la persona está necesitada de que alguien ore por él, de que alguien le explique, quiere leer la Biblia, quiere orar, quiere hacer muchas cosas. Apenas está en día lunes y él ya quiere que mañana otra vez tengamos culto, ¿verdad? Está así que, y no hay culto mañana, ¿verdad? Y viene el miércoles a tocar la puerta del templo. Oiga, ¿a qué horas comienza el culto hoy? ¿Sí me explico? Entonces la gente tiene ese deseo de poder saber más de Dios. Hay gente, ¿verdad? Nueva que usted le dice, vamos a tener altar familiar. Y vienen al altar familiar. No saben qué es eso, ni saben a lo que vienen, pero vienen porque están con ese deseo de poder saber, ¿verdad? Y conocer más de Dios. Decimos, hermano, vamos a tener una caminata, ¿verdad? Y usted los ve llegando a su célula con sus tenis, ¿verdad? Y una banda en la cabeza y dicen, ¿a dónde vamos a ir a caminar? ¿Sí me explico? Entonces, es gente, ¿verdad?, que tiene el deseo de poder seguir conociendo, aprendiendo más de Dios. Por eso, el buen consolidador debe de estar siempre sirviendo a estas personas. Número uno, Saulo, antes de recibir a Jesucristo, era un hombre de un carácter muy fuerte.
hasta violento, con un liderazgo espectacular. Parecía que era un hombre tan suficiente que no necesitaba de nadie para seguir adelante. Pero hasta los hombres o las mujeres más fuertes como Pablo necesitan en los primeros días de su conversión el apoyo de un Ananías. Subraya eso último, por favor. ¿Verdad? La gente necesita. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado, verdad? Honestamente, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que llega alguien a la célula y ustedes a lo mejor se sienten intimidados o intimidadas por él o por ella? Y dicen, ¿yo qué le voy a decir a este amigo? ¿Verdad? Parece que todo lo tiene, que todo lo sabe, se ve así bien tremendo. Más cuando la gente dice, ¿verdad? Yo vengo de otra iglesia y tengo chorrocientos mil años de ser cristiano. Usted dice, no, hombre, este amigo hasta sabe más que yo. ¿Verdad? Usted apenas si va terminando de leer el Nuevo Testamento y la persona dice, yo ya leí la Biblia una vez completita. Y usted dice, más bien este debería enseñarme a mí. Y uno dice acá la Biblia, ¿verdad? Que aunque Pablo tenía esa condición, ¿verdad? Era un líder espectacular ante los ojos de muchos, ¿verdad? Era una persona así autosuficiente, se veía que no tenía necesidad, ¿verdad? De nada. En una ocasión escuché el testimonio, ¿verdad? De unos hermanos que fueron músicos de Luis Miguel y que dice que ellos, ¿verdad? O platicaban entre ellos y decíamos, ¿cómo le predicamos a él si este amigo no tiene necesidad de nada? ¿Verdad? Y hasta que pudieron encontrar, dice, una necesidad. A donde volteáramos a ver, Luis Miguel tenía todas las puertas abiertas. Dice, una vez vimos una necesidad y de ahí nos tomamos para decirle, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Y ellos decían, era intimidante pararse delante de Luis Miguel y decirle, ¿verdad? Vamos a la iglesia. ¿Sí me explico? Pero dicen ellos, vimos una necesidad y ahí empezamos nosotros a compartir. Lo que yo quiero que usted entienda es eso, que por muchas cosas que las personas logran en lo exterior, no significa que su alma no tiene necesidad de Jesús. Si una persona no tiene a Cristo, aunque tenga una bodega llena de trofeos y triunfos y logros, necesita a Cristo en su corazón. Si una persona, ¿verdad?, tiene todos los títulos académicos que usted quiera, toda la preparación, ¿verdad? A lo mejor usted hasta ni pronunciar sabe bien las palabras y la persona habla con una elocuencia tremenda, ¿verdad? Hasta le menciona palabras que usted nunca en su vida había escuchado y usted dice, ¿quién sabe qué significó eso? Pero se oyó bonito, ¿verdad? Ahí luego me la aprendo. Entonces, aunque las personas hablen así, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que tienen necesidad de algo que no se logra con títulos, que no se logra obtener, ¿verdad?, con trofeos. Y esa es la presencia de Dios, esa es la paz de Dios. La Biblia dice que la presencia, la paz de Dios va con los que anuncian las buenas nuevas de Cristo. Y cuando usted va con una persona, por muchas cosas que tenga la persona, ¿verdad?, no tiene la paz de Dios que usted tiene. Y la gente busca la paz, la gente busca sentirse satisfecho, sentirse pleno, sentirse llenos a través de las cosas materiales, a través del dinero, a través de los logros, de los triunfos. Y cuando no logran obtener nada de eso, ¿verdad? La gente empieza a buscar. Y la solución, la respuesta a todo eso es Jesús. Si usted dice, yo sé que Dios está conmigo, Cristo está conmigo, no, aunque se intimide, aunque usted se siente intimidado, ¿verdad?, no deje de orar por una persona así. Hemos orado mucho porque el Señor, ¿verdad?, nos abra puertas en todos los niveles sociales de la ciudad, ¿verdad? Creemos que Dios nos ha llamado no solo a pastorear una iglesia, sino a pastorear una ciudad. Entonces, ese es mi punto, que el día que entre una persona así, ¿verdad?, con todas estas características, ¿usted qué va a hacer? Va a decir, no, yo mejor se lo paso a otro líder, mejor se lo paso a alguien más, ¿verdad? O no hay nadie en la iglesia que se haga cargo, mejor lo canalizamos con los mormones, ahí que ellos lo atiendan. Entonces, no, Dios nos libre de hacer eso, amén. Entonces, nosotros tenemos, ¿verdad?, que tener la seguridad en Cristo Jesús. Había gente muy preparada que escuchaban a los discípulos. Entonces, haga de cuenta que los discípulos, todos los 12, antes de recibir a Cristo, hablaban bien ñero todos, ¿verdad? Así bien ñeros todos los 12. Y de repente alguien que los conoció hablando así bien ñeros, ahora los oía predicar. Y decían, pero si estos eran los que hablaban bien ñeros, y ahora los escuchamos hablar con mucha sabiduría.
Porque eso es algo que solo Dios puede hacer. ¿Sí me explico? Entonces, ¿verdad? Decían, estos eran del vulgo. Y ahora los escuchamos hablar con mucha sabiduría. Entonces usted debe de confiar que Dios va a poner las palabras en nuestros labios. Cuando Dios nos mande consolidar a alguien, vayamos y hagamos la consolidación. ¿Cuántos decimos amén a eso? Pablo, ¿verdad? La experiencia espiritual que Pablo tuvo fue maravillosa en extremo. Jesús mismo, en una luz súper brillante, se le apareció y le habló, transformando en su instante su duro corazón y cambiando el rumbo total de su vida. Pocas personas han tenido el privilegio de disfrutar una conversión tan espectacular, pero por muy maravillosa que haya sido su conversión, Dios sabía que Saulo de Tarso necesitaba del apoyo de un hermano que lo visitara. Mire, yo les he platicado en ocasiones mi testimonio. Mi testimonio no es así muy tremendo y espectacular, ¿verdad? Es algo muy sencillo. Pero yo he escuchado gente que tiene así unos testimonios tan tremendos, ¿verdad? Casi se dieron de a cuartas con el ángel Gabriel ahí en la manera como se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Así espectacular el testimonio de ellos. Aún esas personas necesitan de un consolidador. Amén. Por favor, yo quiero que se les siembre muy profundo en su corazón que toda persona que viene a la iglesia necesita un consolidador. Todas las personas pueden tener tiempo, pueden conocer de Cristo de tiempo atrás. Todas las personas necesitan un consolidador. Pablo es considerado uno de los más grandes instrumentos de Dios. Él mismo dice que Dios le dio el privilegio de ser el perito arquitecto para poner el fundamento de la obra de Dios. Sin embargo, para dar sus primeros pasos en Cristo necesitó de apoyo, cariño y visita de Ananías. A Jesús le interesaba tanto que Saulo fuera visitado, que tenía la dirección correcta donde Ananías lo encontraría. Ve a la calle, dice que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo. Es lo que dice ahí el verso 11. ¿A qué fue Ananías? ¿Verdad? El día que visitó a Saulo, fue a mostrarle su apoyo y cariño, poniendo sobre él las manos. Este era un gesto muy claro de cariño. El verso 17 dice, ¿verdad? Eso es lo que dice el verso 17, y esta es la necesidad primaria de todo nuevo convertido. Y no se necesita ser un experto o tener tanto estudio bíblico para poder ofrecer cariño y apoyo a un nuevo convertido. Por eso se ha visto, ¿verdad?, que a veces decimos, hermanos, ¿cuántos vienen por primera vez? Y levantan la mano, ¿verdad?, unas personas y dicen, yo vengo por primera vez. Decimos, salga de su lugar y vaya a abrazarlos. Y hay hermanos que van, ¿verdad?, y dicen, bienvenido. Y le dan así la manito con un poquito de fuchi, ¿verdad? Entonces, pero hay otros así que casi los carga la visita, ¿verdad? Porque se le echan encima hacia darle un fuerte abrazo. La gente necesita eso. Yo siempre les he dicho, hay personas que van a regresar a su casa, nunca se van a acordar cuál fue el primer mensaje que escucharon. Pero una obra de cariño, esa no se les olvida. Si yo le pregunto a usted cuál fue la predicación que usted escuchó el día que usted recibió a Cristo, o el día así que usted se sintió muy tocado con el Señor, a lo mejor ni se acuerda. Dice, no me acuerdo ni cómo se llamaba, ni me acuerdo cómo se llamaba el pastor que predicó. Muchos, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Les digo, hermano, ¿hace cuánto tiempo que usted recibió a Cristo en su corazón? Dice, no me acuerdo. ¿La fecha? Pues menos. ¿El mes? No, pues no. ¿El año? Déjeme ver. No, pues tampoco. No saben ni cuándo fue eso. Amén. Pero hay gente que nunca se le olvida que el pastor le dio un abrazo. O que un hermano, una hermana de la iglesia que ni los conocía, los fue a saludar y les dio un abrazo. O les invitó, ¿verdad?, un refresco o algo de convivir. ¿Sí me explico? Hay gente que esas cosas nunca se le olvidan. Entendamos que la gente cuando viene a los pies de Cristo, de inicio no está necesitada de una gran enseñanza doctrinal de teología. La gente está necesitada del amor de Dios. Y el amor de Dios no se transmite a través de una enseñanza. Se transmite a través de relaciones. ¿A través de qué? Entonces, cuando usted ve a una persona nueva, por favor,
todos ustedes son líderes. Aunque a lo mejor se le olvidó al que dirigía culto o se me olvidó a mí decirle, vaya a darle un abrazo a una persona nueva. Cuando usted vea a un nuevo, acérquese y vaya a darle un abrazo. Amén. Marque la vida de las personas a través del amor de Dios. Márquela, deje una huella ahí en el corazón, en el alma de esas personas. Que digan, ¿verdad? Esa persona ni me conoce y yo venía muy necesitada de la iglesia de que alguien me abrazara y de que alguien me dijera una palabra de bendición. Amén. Usted vaya y deje ahí, ¿verdad? Que Dios le use, embárrele todo su perfume, su maquillaje, déjele una huella no solo en el alma, ahí déjele una huella también, ¿verdad? No sé si les ha pasado eso, que a veces hay gente que los abraza a uno y le deja a uno todo el perfume y luego uno queda oliendo ese perfume, ¿verdad? Más si es un hombre y queda uno oliendo a perfume de mujer, es más terrible la cosa. Luego uno saluda a otro hombre y lo huelen uno y dice, este hermano como que muy rarito, ¿verdad? Huele a mujer. Amén. Entonces, ¿verdad? Tenemos nosotros que dejarnos usar por Dios. Entonces fue a fortalecer su nueva relación con Jesús y lo hizo al decirle algo así: tu visión en el camino no fue una pesadilla o algo parecido, fue algo real, porque ese mismo Jesús me mandó a visitarte. El apóstol, ¿verdad? Saulo, ¿verdad? Todavía no era el apóstol Pablo, decía, tuve una visión, pero si se la cuento a mis amigos, van a decir que estoy loco. Y Ananías le dijo, ¿verdad? La visión que tuviste no es ninguna locura. Yo lo creo, le dijo Ananías. Amén. Entonces hay gente nueva que viene por primera vez y dicen, bueno, que estaré loco, estaré mal de la cabeza, solo llego a la iglesia y me dan ganas de llorar. Y cuando va un consolidado le dice, no se preocupe, eso es normal. Cuando nosotros somos tocados por el Señor, es normal. Usted no está loco, no está mal de la cabeza, ¿verdad? Si usted desea derramar su alma delante del Señor, lo puede hacer. El libro de los Salmos dice, ¿verdad? El quebrantamiento del alma, dice, es la limpieza del alma. Cuando nosotros nos quebrantamos, lloramos, derramamos, nuestra alma se limpia. Amén. Fue, ¿verdad? Dice ahí también, administrarle liberación y fortaleza espiritual. Y lo hizo orando para que recobrara la vista, para que fuera lleno también del Espíritu Santo. Entonces, 3 cosas. El ejemplo de Ananías es el modelo diseño por Dios para los primeros cuidados que necesita cada nuevo convertido. En nuestro deseo y oración, que Dios, ¿verdad?, nos levante con el mismo espíritu y ministerio, el ministerio del consolidador, a los que acaban de nacer a la vida eterna. 3 cosas que un consolidador debe de aplicar. Esto, ¿verdad?, es muy importante. Por eso insisto, yo deseo que después esas hojas usted no las vaya a arrumbar por ahí, sino que usted las tenga y las pueda estar recordando una y otra vez. Número 1, antes de la visita. ¿Qué es lo que el consolidador debe de aplicar antes de la visita? Contacte a su discípulo y exprésele su interés y gozo por visitarle. Si es posible y prudente, le puede visitar en casa o concentrar una reunión en la iglesia. No toda la gente a veces quiere que le visitemos en su casa. O a veces, ¿verdad?, la gente dice, es que mi familia es católica, ellos ni saben que yo estoy yendo a la iglesia, me dijeron que no vaya, y a lo mejor, ¿verdad?, se van a sentir mal. Por eso es importante contactar primero a su discípulo y expresarle su deseo de visitarle. Número 2, póngase de acuerdo en la hora, el día, el lugar y la duración de la visita. ¿Verdad? No le diga, ¿puedo ir a visitarle? Y hay gente que dice, ¿de a qué horas a qué horas? Y usted le dice, pues mire, llego a las 7 y hasta donde Dios diga. No, usted dígale, deme 30 minutos, deme 20 minutos, deme 40 minutos, deme 1 hora. Lo que quiero es poder hacerle una visita. Número 3, su puntualidad. Eso anótelo ahí con palabras mayúsculas, por favor. Su puntualidad será una buena muestra de su interés por dicha visita. Número 4, busque la hora más adecuada para su discípulo. Si es posible, evite visitar en horas de comida, trabajo o altas horas de la noche. ¿Verdad? Si la persona dice, salgo a trabajar a las 6, no se preocupe. A las 6:05, ahí estoy en su casa. A las 6:05 ni ha llegado a su casa la persona. Amén.
dele un espacio, dele una hora, ¿verdad? Para que llegue, se relaje, se refresque, coma si tiene que comer y ya después usted llega, ¿verdad? Si la persona dice, mire, llego a las 6, ¿verdad? Y como a las 6, salgo a trabajar a las 6 como a las 6:30 ya estoy en casa comiendo, pues perfecto, dígale a su mamá que ponga otro plato y yo llego a las 6:30 calidad y me invitan allá a comer. No puede hacer eso, amén. Dígale a él que está a su lado, no puedes hacer eso. No, cada quien tiene su comida en su casa, amén. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos buscar una hora adecuada, una hora correcta para ir a visitar a las personas. Si la persona le dice, mire, yo salgo a trabajar a las 10, no le diga, por favor, no se preocupe, a las 11 de la noche ahí estoy. No, eso es muy malo. Hay que buscar una hora adecuada. Número 5, comparta con él el objetivo de su visita. Dígale, ¿para qué está usted ahí? ¿Verdad? ¿Sabe qué? Me dio mucho gusto que usted nos haya visitado el día de célula, el día de culto, y hoy vengo para poder compartir con usted este folleto, estas 4 lecciones, para poder orar por usted. Dígale a la persona cuál es el propósito de la visita. Amén. Número 6, si es posible, reconfirme su visita. Número 7, prepárese espiritualmente orando, ayunando y leyendo la palabra para que Dios lo use para bendecir a su discípulo. ¿Verdad? Hay líderes, yo sé que aquí no hay ninguno de esos, que no le dan tanta importancia a la visitación. Van a visitar sin orar. Van a visitar sin tener un versículo, una palabra de Dios para compartirle a la gente. Luego la gente empieza a comentarles, a platicarles y dice, mire, pues por ahí dice en la Biblia, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No, usted tiene que llevar, ¿verdad?, una palabra de Dios. Usted dice, a las 4 tengo la visita, me da chance, ¿verdad?, de 3:30 a 4, echarme así una media hora de la señorita Laura, ¿verdad? Y ahí está usted siendo ministrado por la señorita Laura, y luego llega la visita y la persona le dice, ¿verdad?, tengo problemas con mi marido. Pues déjese sinvergüenza. No, Dios nos libre de poder hacer eso, amén. Entonces no puede usted llegar, ¿verdad?, de esa manera. Cuando usted va a visitar a alguien, si usted sabe que la persona tiene problemas en su matrimonio, pídale a Dios una palabra para esa necesidad. Si usted sabe que la persona tiene problemas con los vicios, con el alcohol, busque una palabra de Dios, busque un versículo, algo que la persona necesita. Amén. Si usted dice, yo no conozco a la persona, no sé cuál sea su necesidad, pídale a Dios, ¿verdad? Señor, dame ese discernimiento, que pueda ser sensible a lo que la persona necesita. Dame una palabra para él o para ella. Y usted llega con una palabra de Dios, pero no llegue, por favor, a visitar sin tan siquiera haber orado. A lo mejor no le dio tiempo. En el camino, cuando usted sale de su trabajo a la visita de la otra persona, ahí usted va orando. Amén. Pero ore con los ojos abiertos, no vaya a cerrar los ojos y se lleva el viejito de las paletas. Entonces, no, ore con los ojos abiertos. Amén. Número 8, prepare todo el material que va a necesitar. Si usted dice, en la iglesia ya le dieron su folleto de consolidación, llévese uno más usted, porque a veces la gente los pierde. Entonces, llévese ahí su folleto. Número 2, durante la visita. Su cuidado y presentación personal deben de ser agradable e inspiradora. ¿Verdad? Dice ahí en el inciso 1, Saulo, amablemente y como hermano en Cristo, si hay otras personas, salude, amablemente y como hermano en Cristo. Si hay otras personas en la casa, salúdeles también. ¿Verdad? No llegue, usted va a visitar una hermana, ¿verdad? Y la hermana le dice, uy, mi esposo es bien bravo. Y usted llega, ¿verdad? Y ve por ahí al esposo de la hermana y usted no lo saluda. Le dice, hermana, ese es el bravo, ¿verdad? No haga eso. Amén. Salude, por favor, a las personas que están ahí. Luego las puede invitar, ¿verdad? Mire, venga, por favor, acérquese. Vengo a visitar a su familiar. Quiero pedirle que me regale unos minutos. Quiero orar por ustedes. Quiero compartirles una palabra. Salude, amén. Recuerde, ya vimos lo que se hace antes de la visita. Este es el tiempo durante la visita. Inciso 2 dice, permítale a su discípulo responder a su saludo. No lo deja hablar, como decíamos hace un momento, y usted habla y habla y habla,
déjelo por favor responder al saludo. Recuerde, inciso 3, recuerde los objetivos de su visita y cíñase a ellos haciendo buen uso de su tiempo. Usted le dice a la persona, mire, regálame 20 minutos. Quiero hablar con usted 20 minutos, por favor. Usted dice, en 20 minutos le doy la lección. Usted llega, saluda a la persona y dice, oiga, ¿y ya supo de la familia que mataron en el VIX? Y se pone a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con la visita. O la persona, ¿verdad? Todavía ahí le gusta el chisme y a usted otro poquito. Y la persona empieza a contarle chismes de la vecina y usted dice, ay, pobrecita esa señora, a ver, cuénteme más. Entonces, no, uno tiene que evitar hacer eso. Amén. Si vamos a consolidar nada más. Inciso 3, 4, permita que su discípulo reaccione a lo que usted le comparte y que sea prudente si necesita reorientar la plática. A veces hay gente que cuando le está hablando a usted y usted les toca un punto, usted les toca el punto del pecado, la gente hasta hace expresiones así, ¿verdad? En su rostro se les muestra que eso les interesó o que eso no les agradó. Ahí usted le debe decir, ¿verdad? ¿Tiene algo que decir? ¿O quiere compartir algo? ¿O tiene alguna pregunta? Debe de dar lugar a eso. Amén. 5. Ore por la necesidad de su discípulo siendo sensible a la guianza del Espíritu Santo. Desate por fe provisión y respuesta de Dios. Ya le dio usted la lección, pero ahora dígale, mire, quiero orar, darle gracias a Dios por esta palabra, pero también me gustaría orar por alguna necesidad que usted tenga. ¿Tiene alguna necesidad por la cual quiere que oremos? Usted le pregunta a la persona y ahí usted ora por la necesidad. Inciso 6, deje con su discípulo el documento o información de esta semana. Normalmente esto es cuando estamos dando el discipulado, ¿verdad? Por cada lección usted le va dejando las hojas de la lección siguiente. Número 7, póngase de acuerdo para la próxima semana y su asistencia al grupo, ¿verdad? Celular o a la iglesia. Y 8, despídase amablemente. ¿Cómo se va a despedir? Después de la visita hay 3 cosas que usted tiene que cuidar. Evalúe su trabajo. Usted evalúe su trabajo, ¿verdad? No diga, no hombre, todo estuvo calidad. Sea honesto, sea honesta, ¿verdad? Y diga cómo estuvo la visita. En realidad estuve bien, estuve mal, ¿verdad? Evalúe ahí su trabajo. Inciso 2, llene su reporte. Esto siempre se los he dicho, ¿verdad? A veces ustedes visitan gente y yo no estoy ni enterado. No, llene su reporte, anótelo ahí. Visité a la familia, a la persona tal y tal y tal y tal. Pasó esto en la visita, no pasó esto. Informe, por favor, de lo que usted haga. Amén. Recuerde, por favor, que usted, ¿verdad? Usted es un líder bajo autoridad. Entonces, cuando usted va a hacer una visita, usted no se representa a usted solo. Amén. Lo que usted haga ahí, ¿verdad? Usted lo tiene que reportar. Lo que usted diga, lo que la gente le diga, usted lo tiene que reportar. Número 3, prepárese para su próxima visita. ¿De qué voy a hablar la próxima visita? Ya usted debe ahí de prepararse. Amén.